Paso la pelota. Hola, muy buenas tardes nuevamente a todos. Primero darles a todos las gracias por participar una vez más de estos espacios realizados a través de la Fundación El Libro Total. Bueno, quiero contarles que esta tarde tenemos un nuevo ciclo de conversatorio llamado SUNA, que realmente es investigación del patrimonio cultural. Hoy el tema es No deje perder el NOM. Y antes de iniciar un poco, pues quiero preguntarle a la persona que va a dirigir este espacio. Ella es Nidia Rivera Capacho. Quiero contarles un poco sobre ella, es gestor creativo. Y bueno, lo que me contaba es que pues, su trabajo, su pasión está en el tema del engranaje, de mover un poco el tema de todo el tejido de los artesanos, ¿no? Y quiero contarles que pues este espacio se realiza también con la intención de exaltar nuestro patrimonio cultural, no solamente del municipio de San Gil, sino de los municipios aledaños. Hoy nos enfocamos en Barichara y ella va a estar acompañada de unos invitados. Ellos son José Ramón Sarmiento Caballero, estudiante de filosofía, coordinador del colectivo Jóvenes, que está aquí con nosotros. Más adelante nos acompañará Germán Tarquino, que es representante de la asociación JANEI. Y bueno, Nidia, primero agradecerte por iniciar este ciclo de conversatorio y preguntarte por qué no deje perder el non. Me comentabas que el non era como el hilo madre, ¿no? Pero cuéntame un poco más sobre esto. Bueno, vamos a dividirlo en dos. No dejemos perder el hilo que veníamos desde el 2017, en el que hicimos unos programas aquí en la Casa del Libro Total, contando acerca del patrimonio de San Gil y sus alrededores. Hicimos una investigación donde la cantidad de información que tuvimos en audios, videos, fotografías fue impresionante. Y esto gracias también a los estudiantes de la Universidad de Desarrollo e Investigación UDI, entonces con quienes estoy muy agradecida porque se logró hacer todo este trabajo y pues quedé con las ganas de continuar, de seguir investigando y pues nos pasamos a Barichara para empezar a buscar ese patrimonio de allá. Y pues allá encontramos el tema de la mochila guane y en ese estilo de tejido, digamos, no se pasa un hilo, sino que entre ellos mismos se van entrelazando y el non es un hilo que siempre va transversal y que si se pierde hay que volver a empezar a hacer la mochila. Entonces no dejemos perder ese conocimiento, todo eso del tejido que nos dejaron nuestros ancestros y que lo continuemos más bien comentando, mostrando para que nuestros hijos, nietos, mejor dicho, personas cercanas puedan hacer que estas tradiciones no se pierdan. Bueno, nosotros estamos súper felices de tenerte una vez más acá, ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, hace un momento lo comentabas, era un grupo de investigación. Yo les recuerdo que pues la idea también es invitar a los jóvenes, a los estudiantes, a las universidades para que pues, puedan conocer nuestro proyecto aquí en la Casa del Libro Total, que es la biblioteca digital, precisamente esta, y ustedes van a encontrar entonces los proyectos de investigación. Yo espero que tú puedas más adelante dejar allí, digamos, el tema pues para contribuir a la memoria histórica, ¿no? Total. Entonces, aprovechando, quiero invitarlos para que ustedes conozcan el libro del mes, es Diario de Bucaramanga. La exposición que tenemos para este mes de mayo se llama La entrada del laberinto de Antonio Frío. Precisamente el Diario de Bucaramanga es del escritor Luis Perú de Lacroix y relata el diario vivir del Libertador durante su estadía en la villa de Bucaramanga entre los meses de abril y junio de 1828, mientras esperaba las noticias sobre las deliberaciones de la Convención de Ocaña. Bueno, yo los invito para que ustedes conozcan la exposición, para que vean estas ilustraciones a través de nuestra biblioteca, para que obviamente pues vengan acá, compartan un momento ameno, agradable, no solamente con la exposición, sino con los libros digitales y con estos espacios. Muchísimas gracias, Nidia, por estar acá en compañía y bueno, esperamos que disfruten esta actividad.
Gracias a ti, gracias a la Casa del Libro Total que nos permite pues dar a conocer toda esta maravilla. De verdad que esto es una recargado, una forma mejor dicho, venimos con mucha más información, muchas más formas de contar la historia, el patrimonio y con unos invitados muy interesantes que definitivamente me han dejado mucho más orgullosa de ser, digamos, de esta región y de tener este importante legado. Quiero agradecer mucho a Román, ahorita pues lo conocí en Barichara, es una persona que está muy de frente con los jóvenes, digamos no solamente en cuanto a Barichara, sino también en cuanto a la parte veredal y digamos esta importancia no solamente en el tema del tejido, sino pues en todos estos saberes ancestrales, ¿verdad, Román? Muchas gracias por la invitación, Nidia, y muchas gracias a la Casa del Libro Total también por el espacio. Muy buenas tardes también por acompañarnos. No, desde luego muy interesado en este tipo de escenarios porque precisamente esto es un poco lo que queremos hacer, lo que queremos rescatar, lo que ese significado tiene el tejido, no solamente para algo artesanal o comercial, sino lo que esto implica, una cultura, una identidad. Y como un joven ordinario, como cualquier joven, me interesa saber el origen, la identidad, de dónde provenimos. Y eso es un poco lo que he venido a compartirles aquí, una parte, porque soy una parte, pero sí con toda la apreciación y con todo el respeto. Bueno, entonces vamos a invitarlos a ver un video donde vamos a enfocar un poco esta charla y después de eso vamos a hacer una dinámica. Entonces, ¿vamos a ver el video? Por favor. Vamos. No. Bueno, mientras tanto yo... No ¿sí? pasó. Tranquila, yo les voy comentando un poco mientras tú arreglas lo de... Ya perdí la costumbre, ya hace un Ok. año ya uno se le olvidan las cosas. Pero bueno, Sí. vamos a coger otra vez vuelo, a ver cómo Nada, vamos a, en el transcurso del programa, que va a ser muy corto pero intenso, vamos a ver a algunos tejedores ancestrales en Barichara que en este momento trabajan como fundación. Una de las cosas más, digamos, más representativas o más importantes que hace una fundación en Barichara de tejido es precisamente darle trabajo ocupacional a personas de tercera edad, que sabemos es muy complicado, por decir que nulo, la capacidad o la oportunidad que tienen laboralmente. Muchas de estas personas han sido abandonadas por su familia. Entonces, esta fundación, como otras en Barichara, pero especialmente esta, aparte de que rescata un oficio ancestral o artesanal, una técnica artesanal, permite que estas personas tengan un espacio, un escenario, con algo que saben, con algo que se identifican y que realmente podemos decirlo, hay una satisfacción y una remuneración además porque funciona también como tienda. Entonces vamos a ver un poco más de cerca este escenario y este taller para que conozcamos esto. Sí, bueno, pues para arrancar vamos a ver un video ya de un encuentro que se hizo hace algunos años, donde invitaron pues a diferentes personas del país. Yo vine a seguir construyendo país y cultura de paz. Y bueno, Vine a construir y a contar esa nueva historia de paz para el Bajo Cauca antioqueño. Soy del Amazonas, soy de la etnia ticuna. Para llevar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina la importancia de la paz para Colombia. Estoy emocionadísima porque todo lo que tiene que ver con nuevas narrativas, pues en este momento del país es muy interesante. Y aprendimos a saber por qué tejemos y supimos entender qué es lo que estamos tejiendo. Pero los que ahora estamos fuimos olvidando y del principio nos queda el hilo y la madeja para seguir tejiendo. Colombia está lejos de ser una nación y lo está precisamente porque no tenemos una identidad, porque no hemos construido un dolor mutuo. Hay unos dolores aislados,
en algunos territorios, en algunos pueblos, en todo el país, pero ese dolor no es mutuo, ese dolor no es compartido en el sentido de que no lo hemos construido como narrativa colectiva. Ese nadie tiene que perder para que el otro pueda ganar. Lo potente y poderoso es el tejido multicolor de nuestra woman, de nuestra tierra, tejida por diferentes saberes, diferentes sentires y diferentes también patrimonios culturales en estos 32 departamentos que tejemos pues ese telar que es Colombia. Para todos y todas las que hemos perdido a algún familiar por esta guerra. Traer gente de muchos lugares del país a que conversen de temas fundamentales con la esperanza de que al regresar a sus lugares siembren la semilla y que hayan pasado por esa experiencia de encontrar voces diversas, de encontrar opiniones diferentes. Me decía un compañero, usted no tuvo un piso que pintó ese maíz de negro, no es así. Y así como el maíz es diverso, así mismo es el pensamiento de nuestros colombianos y colombianas. Bienvenidos a una Colombia nueva, a una Colombia que avanza. Y lo podemos hacer, pero si estamos unidos, si no, es imposible. Bueno, ¿qué tal, no? Ese maíz que es de un color bien oscuro y esta mujer a la edad que tiene y diciendo, miren, no está pintado, es de verdad, y así somos de diversos y así tenemos de cosas valiosísimas en el país, ¿verdad? Exactamente, eso precisamente es una de las cosas, digamos, más características, digamos, en el caso de los guanes, que es lo que, digamos, por decirlo de alguna forma, son la cultura que tenemos aquí o que tuvimos. Una de las cosas que leíamos en el vasto libro del presbítero Isaías Ardila Díaz, que es el que fue el antiguo párroco y antropólogo, por decirlo de alguna forma, uno de los hombres que hizo una investigación exhaustiva del tema de los guanes, dejaba escrito en su compilación de que se sorprendían los conquistadores de que en su travesía o en su paso por el río Magdalena o la Magdalena, como lo llamaban, en su búsqueda por este zaguán o por este sector, fueron muy pocas las culturas que encontraron con personas, digamos, vestidas o con vestido. Y hacia el altiplano cundiboyacense, en esta zona que es de los Muiscas, hacia este sector de Guane y de Barranca, toda esta zona, se sorprendieron el avance que había en temas de tejido, de túnica, de vestido. Lo llamaban una civilización un poco más honesta, era la palabra que utilizaban o que dejaban, pero que sin embargo nos dice por qué es tan importante, por qué es tan fundamental. El tema de la identidad está en estos hilos, en estos tejidos, y por qué ahora esta crisis de identidad que tenemos nos marca y nos golpea y nos hace ver un poco hacia atrás y decir que hemos perdido un poco dejando de lado esto. Entonces Exacto. es un poco lo que queremos. Y un poco, digamos, el devalúo de lo que es el trabajo manual. Es como lo que más impresiona digamos, pedir que la pieza sea más económica, que le rebajen, porque pues hay que entender no solamente el saber, sino también el trabajo que hay detrás de cada pieza artesanal que se hace. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio así súper chiquito entre las personas que estamos acá. Entonces les voy a pedir que por favor piensen en una palabra, cualquier palabra, y las voy a ir preguntando a medida que vaya señalando, ¿vale? Entonces piensen en una palabra cualquiera. Entonces, La primera que se les venga. La primera que se les venga, exactamente. Entonces empezamos por acá. Hilo. Continuamos. Monstruosidad. Monstruosidad. Okay. Buena. Silencio. Silencio, muy bien. Telar. Telar. Ok. La primera palabra. ¿Cómo tejían los guanes? Ok. Los guanes. ¿Guanes? Ok, es que es una sola palabra. Pero Guanes. una sola palabra, tienes que escoger una. ¿Cuál te gustaría? Guanes.
Guanes, perfecto. Entonces, guanes, tejido, silencio, monstruosidad y hilo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que le voy a entregar esta bolita de hilo a uno de ustedes para que comience a crear una historia. ¿Listo? Va a inventar una historia en la que use la palabra que dijo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por acá. Y empiezas a contar la historia. En el silencio profundo de las montañas, una anciana se sienta a observar el ocaso del atardecer y entre sus yemas teje y teje y teje mientras medita sobre los años anteriores de su vida y simplemente se llena de nostalgia. Ok, entonces vas a sostener la punta del hilo que tenemos acá. Si encontramos la punta, eso es lo importante. Y vamos a irla pasando, pasando, pasando. Y llega por acá. Vamos por acá. Entonces, por favor, continúas la historia y tomas la bolita, por favor. Usando tu palabra. En la montaña tejedón con hilos de colores y siendo... La puedes decir en francés, no hay problema. No, en francés. Ok, dale. Hicieron abrigos porque había mucho frío. Y ya, ok. Bueno, entonces vas a sostener el hilo, exacto, y vámonos pasando por acá. Y vamos a continuar la historia usando la palabra, incluyendo tu palabra. Claro. Hilos de colores que llenaban y enriquecían esa bella y hermosa mochila que surgía de sus manos. Pero la nostalgia no dejaba de acompañarla, porque al mirar el horizonte el paisaje había cambiado. Ese orden natural que tenían las cosas, como su tejido era natural, se había visto totalmente llenado de otro escenario que nada tenía que ver con ese entorno, lo que hacía que ella sintiera que ya esos bellos paisajes, ese territorio que conocía, esa manera como se sentía orgullosa de su oficio, ya no era lo mismo. Ya competía con cosas como monstruosas, como objetos hechos por máquinas, que para nada contaban una historia de un ser, sino simplemente era obra de un hecho netamente de consumo. Bien, continuamos. Toma tu el hilo, exacto. Y pasamos al niño, por favor. Si quieres. Listo. No sé si va a soltarlo por ahí. ¿Está enredado? Listo, continuamos. Los guanes tejían con las máquinas que ellos iban tejiendo por debajo y después por encima, así. Entonces, y tejían abrigos, bolsos. ¿Ya? Ya. Y le pasas el hilo, entonces. No, coges tú el hilo, exacto. Y pasas la bolita. Bien. La anciana en la montaña, con sus hilos de colores y con su gran nostalgia de los tejidos antiguos de los guanes, seguía tejiendo en su telar construido por ella misma
y su familia, que ha estado muchos años con ella. Bien, ok, bueno, entonces aquí ya vamos a avanzar a la historia y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar de puesto entre ustedes, pero sin soltar el hilo, ¿listo? Entonces nos paramos un momentico y nos cambiamos de puesto sin soltar el hilo. Si quieren pueden pasar por debajo del hilo, por encima, por donde quieran, pueden cambiar. Sí, es mientras tanto, un momento. Cuidado con la cámara que está en el centro. Ok. Listo. Eso. Muy bien. Bueno, Ok. ¿qué pasó? Muy bien. Ok, por allá quedó una personita por fuera, pero bueno, no importa. Listo. Entonces, digamos, la experiencia de lo que acabamos de hacer ahorita es cómo entre todos creamos una historia con un mismo hilo, ¿sí? Todos fuimos por hacia el mismo lado, pero en el momento en que nos cambiamos de puesto, digamos, hubo una unión, ¿sí? Hubo un momento en el que nos pusimos en los zapatos del otro, hubo un momento en el que ya el hilo se volvió un medio, ¿sí? Para que ustedes pudieran compartir con la otra persona, ¿sí? Interactuar con las otras personas. Entonces, pues es una dinámica, digamos, que se piensa más que todo para que ustedes vivencien un poco lo que es el tejido social, ¿sí? Esto de lo que estábamos hablando en el video anterior. Es como lo que decían en el video, el telar que es Colombia, y nosotros cómo vamos tejiendo esa historia y la vamos pasando de generación en generación. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que queríamos lograr aquí con este ejercicio. Al final, pues de pronto nos cuentan un poco cómo sintieron esta dinámica, o si lo quieren compartir ahora, si alguien quiere hablarlo, cómo lo sintieron, cómo se sintieron en este momento. Mientras lo piensan, les comentaba precisamente, sí, esta imagen que tienen aquí atrás, y me llega una palabra precisamente mientras cambiamos de ideas. ¿Por qué el tejido, por qué tejer es una filosofía? Si me permiten la expresión. Tejer es hacer filosofía, por decir, es un estilo de vida, es una forma de pensamiento, es una forma práctica, por decirlo de alguna forma. Esto no, por supuesto, no me lo invento yo, esto ya hay muchos teóricos que respaldan esto. Pero ¿por qué esta señora, que es una representante y heredera de una técnica, por qué esta señora junto con otros y otras que hacen también oficios prácticos de utilidad, ollas, barro, etcétera, cerámica, por qué son filósofos también de la vida? Nos enseñan algo, nos muestran algo. Dime. Que eso puede ser como también puede ser que como tejen, como hacían así, después pasan por acá así. A varias personas les puede gustar hacer eso y tejer como lugares. Exactamente. Es eso. Eso es lo que representa, desde mi opinión. Por supuesto, esto se puede nutrir muchísimo más. Esto es milenario. Es un conocimiento, como tú dices, que se ha pasado de padre, de hijo, de generación. Y que un poco la monstruosidad, la revolución industrial cortó eso de raíz y nos dejó un poco a ciegas. Bueno, yo mientras estaba, al principio se me venía a la mente la palabra tejido, ¿no? Usted es filósofo y creo que tiene clara la etimología de la palabra, ¿no? O bueno, de pronto no la tiene clara, pero por lo menos se lo quería preguntar, ¿no? ¿Qué es la etimología de la palabra tejido o tejer y lo que significa el tejido dentro de todas las civilizaciones, no solamente la nuestra o la que pertenece a estas tierras, sino lo que significó para todas, porque todas siempre han tenido un proceso de tejido, ¿no? Para sus vestimentas, para sus atuendos. Pues sí, ¿cómo es su nombre? Perdón. Ronald. Rubén. No, Ronald.
Ronald, sí. Bueno, no le voy a mentir exactamente, el término griego no lo conozco de tejido, ni mucho menos, no voy aquí a fanfarronear. Usted sí lo conoce, mira, aquí tenemos dime. Y es que como me he leído algunas, o he escuchado algunas como historias como de Atena y Aracne. Sí. O sea, de eso he sacado todo eso. Ok. O sea, que ella era la mejor tejedora. Ah, la mejor Sí, y era Aracne. también de las historias griegas. Aracne, sí. Mire, es una de las mejores anécdotas y creo que viene muy al caso, definitivamente. Pero mejor que casi que iluminado. ¿Cómo es tu nombre? Daniel Eduardo Rivero Franco. Daniel Eduardo, muchas gracias. Voy a resumir rápidamente para no extenderme mucho. Seguramente ustedes ya conocen y capaz esto le dé una idea. La historia de Aracne, y más o menos así, resumidas cuentas, no la extiendo mucho, era una de las tejedoras de las más grandes o la mejor tejedora. Pero tal fue la soberbia de Aracne que se atrevió a desafiar a la mismísima Atena, sí, exactamente, o Minerva, dependiendo de la cultura, que incluso ella era mejor tejedora. Y baja la diosa encarnada en una viejita y desafía a Aracne a tejer. Y empiezan a telar una gran manta, un gran tejido. Y la gente se empieza a aglomerar porque conocían del talento de Aracne, pero una viejita incógnita que empieza a tejer muy bien. Pero Aracne definitivamente supera el tejido de Atena, la diosa Atenea. Atenea en su ira y en su soberbia se levanta y para castigar la soberbia de esta mujer, que sí le ganó en el tejido, la transforma en la araña. Y por eso Aracne es la mejor tejedora y es la mejor tejedora y es la araña precisamente. Es una simbología, es una tipología y gracias Daniel por compartirnos ese excelente dato en este preciso momento que es muy apropiado. Eso es una representación griega y un significado, una interpretación griega de cómo era para ellos una interpretación del tejido. Un tejido natural, sin lugar a dudas, muy superior. Pero tiene mucho que ver con lo que estamos tratando. Entonces, más o menos eso responde a una parte de tu pregunta. Y lo segundo que agregaría, así para no extenderme más, es fundamentalmente el tejido tiene todo. Los tejidos cuentan historias. En cada tejido, en cada cuerda, cada cultura tiene un estilo muy único. El maestro Nirko nos contaba de las diferencias que hay desde el Amazonas hasta el tejido guane. Y hay unas diferencias de tiempo y geográficas importantes. Pero cada tejido cuenta una historia. Entonces, un poco como para adicionar un poco la gran historia de esta araña, pero bueno. De hecho, hablábamos ahorita en la mañana en el Museo Guane, que queda en Guane, ¿sí? Sí, porque hay varios que se llaman Guane. Allá hay un telar, o bueno, son como unos puntos con los que antiguamente se contaba, ¿sí? Algo como matemático, del cual no tengo mucho conocimiento porque pues no he ido al museo, pero sí me falta esa partecita, tengo que ir y es compromiso. Pero entonces hay muchas formas, muchas lecturas y de hecho con nuestro próximo invitado también vamos a extender un poco ese tema en cuanto a simbología, en cuanto a ese tema de diseño como tal. No sé si podamos dejar como preguntas para el final, para que podamos avanzar porque hay mucha información, muchas cosas que contar, entonces muy rico que estén participando, me encanta. Vamos a ver un video y de pronto mientras vemos este video, de pronto los invito a que así como estiramos el hilo para contar cada uno una historia, entonces si podemos ir como devolviéndolo a la persona que tiene su extensión y podemos ir recogiéndolo así como también de manera simbólica de recoger esta experiencia y recoger esta historia que hicimos acá. Entonces, pues los dejo con un video ahora sí vamos a hablar de Bernarda. Bernarda Ayala, sí, precisamente. Que ellas trabajan en la casa natal de Aquileo Parra en Barichara y tienen una historia muy linda que contar sobre tejido social.
por medio de este conocimiento ancestral. Esto viene de los ancestros, de hace mucho tiempo. Los indios guanes eran tejedores. Entonces, acá en Barichara, hace muchos años, en todas partes se tejía, por ejemplo, lo que es costal, lo que son los telares, se manejaban hace mucho tiempo. Y en el campo y acá en el pueblo había la fábrica de costales, sobre todo Bueno, es que sí, ya, bueno, ya es Bernarda, no importa, pues igual creo que lo importante es como las imágenes que vimos al principio. Les vamos a contar pues la historia de ella. Hace más o menos 35 años ella se le ocurrió tomar esta casa e invitar a gente de adulto mayor para aprender lo que era el tejido en fique, para hacer lo que eran pues como costales, si se usaban para pues guardar comida, ¿no? Para guardar alimentos, pero la gente lo pagaba pues a muy bajo precio, y entonces ella empezó como a investigar y a buscar, y se diseñó lo que son pues como unos bolsitos que al turista le encantó, y es un foco, un punto de llegada para los turistas. Siempre van, se llevan su bolsito, y pues de esta manera cada vez que compran un bolsito, compran, no sé, unas tapetes, alguna cosita que compren allá, con eso comen, desayunan, almuerzan pues todas las personas que están trabajando allá, que son personas de la tercera edad. Y pues ella precisamente dice que eso es un apoyo para que ellos no sean como una carga para sus hijos, si están solos, y no se sientan pues como una carga para los demás, pero aparte de eso pues es algo muy terapéutico, ¿no? Como que digamos el hecho de que no los estén afanando en su trabajo, de que lo hagan a su ritmo, con sus tiempos, pues para ellos los mantiene vivos, los mantiene bien. No sé si quieres complementar algo. No, sí, básicamente eso, es algo que conoce, de mucha tradición, de mucha antigüedad, entonces, nada, es una excelente labor, además que rescata un oficio y permite que otros puedan aprender también y continuar esta labor, así que sí. Ella hace como una invitación también a que ojalá jóvenes puedan continuar con lo que ella está haciendo. Ella dice ahí pues en el video que está como un poco mal el sonido, pero lo que dice es como que ellas ya están al final de este proceso y gracias, mi amor. Y lo que quieren es como que alguien se apersone también de este proyecto, que de alguna manera no es muy lucrativo, que no se busca ser millonario con esto, sino que simplemente es el buen vivir. Lo único que buscan con esto es vivir tranquilos, vivir bien, y que si alguien se va a personar de esto es porque lo entiende así. Exacto, en un mundo donde todo se ha vuelto tan desechable, tan ni siquiera reutilizable, esto ya es obviamente una forma de volver a reutilizar algo de una forma práctica. Actualmente se está utilizando en Barichara, no solamente con el fique, sino con el papel de fique, que si conocen de pronto la Fundación de Papel de Barichara, es una fundación muy interesante, les invito para que vayan y la conozcan. ¿Cuál es la idea? Estamos en la era en la que ya no cabe más basura en este mundo. Y estos oficios vienen un poco a rescatar o a salvarnos un poco para permitir evitar tanta basura o tanto desastre. Entonces, básicamente era eso. Okay. Es como volver a recuperar una utilidad, por decirlo de alguna forma. Sí. Aquí vemos entonces a las señoras que están... ¿Sí? Están tejiendo, están digamos todas sentaditas, cada una se ubica en lo que quiera hacer, no es que se le imponga, sino que
A mí me gusta tejer con la máquina, a mí me gusta manejar el telar, a mí me gusta coserlo. Bueno, cada uno elige como qué desea hacer y así lo pasan. También aprendieron a hacer en Curití lo que eran como las flores para adornarlos, aprendieron a hacer manillas. Entonces ellas como que a pesar de su edad siempre están proyectándose, investigando y mirando cómo pueden hacer crecer su producto. Eso me parece muy valioso pues para la edad que tienen ellas. No son solamente mujeres, son hombres también los que van acá. Hablaba con el señor Jorge que aparece en esta foto y él me decía, yo voy, desayuno, vengo, trabajo 2 horitas, voy, me encuentro con mis amigos, después almuerzo, descanso un rato y vuelvo a trabajar. Entonces es con su tiempo muy, digamos, muy pasivo, muy rico. Y pues algo que recalcaba mucho Bernardita era, no, si alguien quiere trabajar con nosotros, no nos pongan trabajo bajo presión, como que sí escuchan pedidos, que nos digan, mándenos a hacer esto y esto, pero no nos obliguen a hacer cosas rápido porque no trabajamos así, porque ya se nos quita la salud, se nos quita la terapia, lo que sí, la calidad de vida que está surgiendo de este trabajo. Bueno, y vamos a continuar pues con nuestro próximo invitado. ¿Tenemos pregunta? Qué pena. Es que también ahora que estaba pensando en algo que pues en algún momento, hoy en Colombia es muy común ver en las ciudades o en los pueblos más turísticos ecoaldeas por parte de personas que realmente no tienen el cimiento en algo ancestral, sino que pues somos producto del mestizaje simplemente, ¿no? No venimos de raíces muy indígenas. Entonces es muy común ver ese tipo de ecoaldeas y en algún momento participé de las charlas que se llevaban en una ecoaldea, que se llevaban a cabo en una ecoaldea, perdón. Y estaban adoptando, no sé si es una conducta de las culturas precolombinas, el hecho de que simplemente la mujer se dedique a tejer y el hombre no, ¿no? Entonces esa era mi inquietud, ¿no? Porque ellos, que son personas que no tienen nada que ver con estas culturas ancestrales, que quieren adoptarlas porque pues presienten de que es la vida más viable del futuro, siguen teniendo cierto machismo, bueno, por así decirlo, ¿no? En cuanto a eso. Y bueno, yo que soy dibujante, creo que es maravilloso. Me hubiera gustado desde niño aprender a tejer, ¿sí? Porque he visto tejidos artísticos muy agradables. Entonces, la pregunta, o bueno, de pronto si ustedes pueden dar algo sobre eso, sobre si realmente Sí. es un machismo o... No, pero o mira cómo- que, o qué es eso. digamos, más adelante vamos a hablar del Museo del Algodón, del lienzo de la tierra de Charalá, y ellos nos daban una información donde ahí decía que digamos, las mujeres eran las que recolectaban el algodón, pero quienes tejían eran los hombres. Entonces, o sea, siempre como que se manejó así y pues en Barichara he tenido la fortuna de conocer muchos tejedores y son hombres, la gran mayoría. Ya las que son mujeres es porque se les ha enseñado y manejan esto porque es su trabajo, pero que vengan de herencia casi siempre son hombres. No sé, pues por ese lado no lo he visto de forma machista. Yo creo que lo que uno puede ver especialmente en ese tema de las ecoaldeas es que hay una resistencia a un sistema que percibimos no está funcionando, que percibimos va a un fracaso y estamos en una caída libre. Entonces estamos buscando, muchos estamos interesados en buscar estrategias y una es devolvernos. ¿Dónde perdimos el no? Sí. A ver si cogiendo la punta del hilo me puedo volver a reconectar. Me puedo volver a reconectar con el territorio, con el contexto, con la manera como me comporto con la naturaleza, porque el comportamiento, estas regiones eran selváticas. Aquí en toda Latinoamérica, por eso se construyó todo sin la rueda, sin el caballo, solo existían las llamas. Entonces, pero hicimos obras monumentales. Pero la técnica más coherente para el territorio, por eso se llama tradición,
pero la tradición no quiere decir que no la podamos implementar y usar, porque sería lo más coherente para este momento. Lo más coherente en la selva son las fibras, abundan por todos lados. Si cazaban, hacían el tejido, la mochila, la cargaban, digamos cargaban el mico o el animal, la danta, que lo que habían, hacían un tejido rápidamente y ese era el morral. Entonces no existía el concepto de la desechabilidad, eso ha sido de las cosas más aberrantes que se inventaron, la palabra desechable. De pronto mi inquietud iba más que todo como a lo que quise, bueno, dije algo sobre las ecoaldeas, pero mi enfoque más que todo es en el por qué, según las tradiciones indígenas, la mujer es la que tiene o es la representación del tejido, ¿no? O la que lleva a cabo y por qué el hombre en muchas tradiciones indígenas no hace parte. A eso me enfoco, o sea, simplemente es como el enfoque, o sea, sí. Dije o conté el contexto acorde a la alcaldía. Sí. Claramente estoy de acuerdo con todo lo que habla, pero quiero saber es por qué le siguen dando ese aspecto aún sabiendo de que ya hoy en día el machismo no debería existir, ¿no? Yo trabajé con unas comunidades indígenas, con los Curripacos, los Piapocos, los Puinabe, en la región de Puerto Inírida. Y allá, pues uno se da cuenta que el hombre es nómada, las mujeres, aunque se movilizan de espacios de cultivo y de espacios de habitar, la mujer siempre está un poco más sedentaria porque son actividades más domésticas. Pero el hombre, digamos, la cacería le exige movilizarse. Entonces, aunque, digamos, la labor de la tejeduría la realizan allá específicamente las mujeres, los hombres pues tenían otras actividades como la recolección, la caza, el cultivar y el cosechar. Es eso, iba a afirmar exactamente lo mismo. Yo pienso que la interpretación o el punto de vista machista es un poco más de nuestra era. Sí. No porque yo lo que creo, basándome en el libro del presbítero Isaías Ardila, la interpretación también que él hace es un tema de roles, más que de usted solamente haga esto y yo hago esto, es un tema de distribuyámonos labores. Entonces, no sé si en ellos cabe el concepto o el tema de solo nosotros podemos hacer esto y ustedes no. Para los indios guanes era fundamental o de igual importancia el guerrero como la tejedora. Es decir, no había una diferenciación radical de roles. ¿Había una jerarquía en temas de organización política y social? Sí, existían los jeques o sacerdotes espirituales. Existían además los caciques, exactamente. Sí habían, en ese sentido, sí habían hombres más importantes, pero en cuanto a utilidad o en cuanto a roles o en cuanto a oficios, tenía la misma jerarquía, tanto el guerrero como la mujer que amamantaba, cuidaba y tejía. Entonces, es un poco, la interpretación machista es un poco más de nuestra era. Yo creería eso. Ahorita, pues ya que Germán está participando de esa manera tan chévere, quiero invitarlo a que pase para acá para que pues continuemos con tu información y si quieres puedes complementar lo que estábamos hablando. ¿Me puedo sentar acá? Bueno. Siéntate acá. Quería comentarte algo, era sobre la estructura jerárquica que tiene los oficios artesanales. No es por imponencia, o sea, no se impone un líder por la fortaleza o la agresividad que pueda tener, sino por la habilidad, la destreza y el conocimiento. O sea, a mayor conocimiento, más se aproxima al nombre de maestría. ¿Sí? Entonces había un maestro artesano, un oficial, que era la persona que ya había tenido como un desarrollo, y los aprendices. Entonces, esa estructura de conocimiento es la que se pierde y después aparecen, digamos, cuando llegan los españoles, lo que aparecen son abolengos, nombres titulares. Por eso nos titulan a nosotros en universidades, en certificaciones, en todo. Pero el oficio artesanal, el certificado era el hacer y su habilidad en el hacer. Entonces, una de las características que también tienen los oficios
y por las cuales sigo insistiendo que perdimos el non, es que el ser humano pensamos, en este momento estamos pensando mucho en que el saber es un hacer, pero no, esa es una parte, saber es una cosa, hacer es la otra parte, y el ser integral es un saber hacer. Al haber perdido nosotros la capacidad o el contacto con los oficios, hemos perdido una parte de lo que somos. Somos creativos, tenemos habilidades, podemos hacer cosas. Entonces, eso nos ha creado una cierta sensación de incertidumbre, de inseguridad. Yo compro ahora cosas porque necesito, porque no sé hacer nada. Entonces necesito comprar eso que con lo que lleno. Antes no. En esas culturas, y hasta hace muy poco, digamos, allá tenemos a Nicodemo. Nicodemo fue uno de los que rescató el oficio con la cestería del bejuco, que hace unos canastos lindísimos allá en Barichara. Más adelante. Pero la característica, cuando uno analiza lo que él logró rescatar, lo mismo que doña Felicia, es que rescataron, fue una manera poder todavía nosotros visualizar que ese bejuco, hay otro fiquetón, eran los mismos elementos que se utilizaban para los amarres de las casas en la arquitectura. O sea que, y un caney se podía rellenar con otra cosa que era un tejido que se llama bareque. Entonces el concepto del tejido es coherente en todo el escenario de la serie del pensar del ser humano. En la arquitectura, en el hábitat, mejor dicho, en la protección del hábitat lo logro. Y en la utilidad también estaba el tejido. Y en el contacto del ser humano, ¿sí? Y también cuando necesito empezar a darle significación, que es cuando aparecen las imágenes gráficas, ¿sí? La iconografía empieza a hacer representación de sus imaginarios cosmogónicos y los traduzco a unos diseños, a unas geometrías que abstraen animales, por lo general hacían una relación simbólica entre un ser natural y un ser espiritual, y ahí hacen esa conexión un poco mística, trascendental en su visión del mundo, ¿sí? Es eso. Bueno, vamos a presentar ya después de esta introducción. Excelente introducción. Dale, Eni. Bueno, Germán Tarquino, bueno, vamos a pasar a otro ámbito de esta parte de lo que es el tejido social, donde, bueno, ya escuchando hablar a Germán, ya entienden de dónde viene la idea que les va a comentar. Él viene pues en representación de la asociación CANEI. Digamos, no sé si empezamos porque nos cuenten qué es CANEI y digamos compartamos un poco esta información. Bueno, mi nombre es Germán Tarquino, soy diseñador, era un titulado en diseño industrial, pero la verdad no hago nada industrial, entonces soy diseñador. Pues CANEI, pues yo no sé si todos sabemos aquí qué es un CANEI. Lo conocí aquí en esta región de Santander. Soy bogotano, pero me casé con santanderiana. Jamás pensé venir por esta región a absolutamente nada, no tenía nada que hacer por acá, pero precisamente me casé con una santanderiana y mi vida terminó. Se acabó. Se acabó acá. No. Pero yendo para Zapatoca, que fue en la primera parte donde yo viví aquí en esta región, habían los CANEI más lindos que yo haya visto. CANEI de piedra, CANEI de tapia, CANEI de solo varas de cucharo. Y algo interesante pasaba, y yo en esa época llegué a trabajar acá con el SENA. Estábamos trabajando en Florida Blanca, en un centro de la manufactura, y por algunos ejercicios que hicimos terminaron nombrándolo del diseño, pero había una sensación muy linda en esta región,
y en este territorio. Y por cosas me llamaron para trabajar aquí primero en el taller de oficios y después el SENA vuelve y me retoma y como que me permite ver y conocer todo el sector artesanal y lo laborioso que es todo este territorio. Y pues se nota los ancestros que tienen, ¿no? Porque se fueron específicamente por el lado y el tema de la tejeduría. Después de todo ese recorrido, pues me empiezo a dar cuenta que hay un cuello de botella que se llama la comercialización. La misma inquietud que todo el mundo tiene, la señora expresaba que este legado, esta tradición, este oficio se va a perder porque ya superan la mayoría, superan los 50, 60, 70 años. Y ya hemos perdido a doña Felicia, ya perdimos a don Nicodemo, y así seguirá pasando, ¿sí? Entonces, el tema era, bueno, ¿y cómo los jóvenes sí van a ver esto como un proyecto viable? Tiene que ser económicamente viable y sostenible, pero no podemos hacer la competencia o entrar al mismo sistema esquizofrénico que nos están vendiendo de un mercado de consumo masivo, que es lo que también están haciendo los chinos, cogiendo la artesanía y volviéndola masiva. Entonces, si nos vamos a poner a competir en eso, yo no quería realmente ni me interesaba participar. Aquí conocí a empresas interesantísimas como Ecofibras, Corpolienzo, Terraguane, artistas y artesanos que hay en Barichara, como Vicente Cadena, que es un muy buen amigo, el mismo Nicodemo, doña Felicia, que trabajamos en su casa, nos enseñó a trabajar el oficio, pero sí se da uno cuenta que entre pues lo lindo y lo anecdótico que pueden ser, cómo volverlo realmente un proyecto viable. Había que hacer algo, pues con el conocimiento que llamamos moderno, pero que sea capaz de mantener y sostener y proyectarse dentro de esas técnicas, dentro de esos oficios, dentro de esos saberes. Esa es como Y en Curití hicimos un proyecto Fondo Emprender donde las que levantaron la mano y me preguntaron, Germán, ¿es posible hacer un proyecto Fondo Emprender? Pues a mí lo que más me inquietó es que la juventud fue la que me preguntó, o sea, me dijo, oiga, yo quiero un proyecto de vida relacionado con la artesanía, porque lo que yo estaba viendo en todos lados es que solo las personas de edad, ya porque lo habían hecho toda su vida, se mantenían dentro del oficio, pero los jóvenes no lo ven como un proyecto viable. Entonces, ahí hice toda la experiencia de construir y montar el proyecto, y al día de hoy se han mantenido, pero necesitábamos un canal de comercialización que estuviera dentro de los parámetros de mercados justos, sostenible, viable a nivel o noble con el territorio y con el medio ambiente, y también que preservara su tradición y su identidad. Entonces hice un primer intento aquí en el Centro Comercial El Puente, este local que está aquí en Guadua, lo diseñamos, lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos en Guadua? Muchos santanderianos me decían, no, es que la Guadua no es de acá, la Guadua es del Quindío. Yo les dije, no, en Charalá hay muchos cultivos de Guadua. En toda esta región hay Guadua. Que no la queramos ver como un proyecto productivo y altamente, digamos, ecológicamente muy viable, porque, digamos, en 4 años puedo tener madera para construir, mientras que la que estamos sacando, el cucharo y todo, pues que sí tiene mucho que ver con la región, pero me parece mucho más lo que hicieron acá en el libro Total, que cogieron el metal. Sí, parece un poquito, pero yo lo he reflexionado y me parece interesante. En vez de coger el cucharo, pues el metal por lo menos es menos menos impactante a nivel ecológico. Bueno, eso sería otro tema, otro día. Entonces construimos Caney Market porque queríamos darle un realce a lo que es el oficio y el trabajo artesanal. No podía verse como un trabajo al que yo le puedo decir, no, pero bájamelo,
O lo que pasa en Curití a ratos, voy a esta, pero si me paso allá, allá me lo dan 5 menos, y allá otro poquito más menos. Si la otra se asoma, yo se lo dejo. Sí, total. No, la idea era, vamos a exaltar el porqué y el valor que tiene todo este oficio. Pero eso tiene que ver mucho con el contexto. Había que aprenderlo a vender y venderlo en el mejor sitio, porque si algo es bueno, se merecía lo mejor. Entonces, de ahí parte el tema de Caney Market. Ahora estamos exportando alpargatas, elementos hechos con papel de fique. El fique es uno de los temas porque es muy fuerte en esta región. El material, es un material que identifica mucho esta región. Entonces estamos exportando una serie de elementos. Bueno, esto eran como los productos que estaban en la tienda. Yo no sé si tú la conociste, Román, acá en el centro comercial. Yo creo que lo impactante de entrar a Caney era haber separado Curití, Charalá, Barichara, o sea, todo como la representación de cada sitio era impactante. O sea, de verdad que era muy lindo saber que estábamos tan cerquita de todo y tanta riqueza en un solo sitio. Y pues ya, esto es, pues Sí. puse esta foto como para que nos contaras un poco acerca Una del nuevo cosa proyecto. importante del sistema de comercialización de Caney es que siempre lo más importante son la historia que hay detrás de cada objeto. Más que vender un producto y que usted me lo consuma, permítame que el objeto le cuente quiénes están detrás, quiénes. Hay una celebración en el mundo que fue ahorita el 28 de abril, no lo sabía. La persona con la que estamos trabajando en Francia fue la que me dijo: Germán, mándame una foto de todo el equipo, pero que diga en inglés, yo hago tus zapatos. Necesitamos, o sea, en el mundo, para ellos es muy importante, especialmente para los europeos. Yo no sé el mercado norteamericano, pero el europeo sí hay un sector bastante amplio que ya está creciendo, que le interesa mucho la gente, el impacto social que tenga un producto. Más que el producto, es qué está haciendo ese producto por esa región, por ese territorio, por esos artesanos. Entonces allá cada ratico me piden imágenes, fotos, videos, detalles, y así estamos haciendo. Entonces estoy muy contento con esa labor, porque aquí me costaba mucho trabajo que entendieran. El mismo territorio no era tan fácil entender eso que queríamos hacer con Caney, y ahora veo que allá sí hay un eco, hay una... Como darle una cara al producto, no simplemente... Claro. Llegó aquí. Exacto, y el concepto es bastante claro y ya está muy activo. Aquí tenemos el concepto, pero yo no veo eso tan activo en la gente cuando consumir algo, porque está fortaleciendo, está apoyando, está creando tejido social. Creo que eso todavía el mercado colombiano no alcanza a ver todo eso. Todavía está en lo modal, todavía está en en la marca, todavía está en muchos conceptos. Hemos perdido el hilo. Yo creo que lo que está haciendo Germán es un trabajo muy valioso, por eso quise que viniera, porque él, digamos, tiene una proyección muy bonita con estos artesanos, con estas personas que tienen estos saberes. Y yo los invito a que sigan la página que me está manejando ahorita Caney, @azocaney. Está en Instagram, en Facebook. Y pues ahí vamos a ir contando, más bien Germán va a ir contando todo lo que tienen proyectado para este año. Tienen sorpresas, cosas muy bonitas para todo este medio. Entonces de verdad que los invito a que de una, si están conectados, se metan a Instagram y de una los sigan en Azocaney. No queda mucho tiempo, entonces voy a mostrar así un poco rápido pues lo que teníamos de información, o lo que tenemos de información. Está Corpolienzo en Charalá, que tiene pues digamos el tejido social que ellos manejan es ayudar a madres cabezas de hogar, que hacen como todo el tema de hilado, tinturado. Ellos también están haciendo un gran trabajo con esto, y pues ya también han ido a muchos eventos para poder vender esos textiles que ellos producen. Los invito, de verdad es muy lindo el museo. En el museo pueden encontrar esta información de los guanes, de todo lo que hablamos acá, pero pues obviamente mucho más extenso.
También está doña Eugenia. Doña Eugenia pues es una persona que encuentran en Barichara, tiene un letrerito al lado del ancianato, ¿verdad? Sí. Del ancianato Sí, que sí, dice sombreros, fabricación de sombreros, y ella los hace en Palma de Nacuma, y pues ella hace talleres, enseña a la gente, así como a ella le enseñaron, entonces nos cuenta que así mismo lo quiere también hacer para las demás personas, y pues vende sus sombreros, vive de esto, e invita mucho a los jóvenes para que de verdad, dice, estudien lo que quieran, pero que uno teniendo un saber ancestral vive donde quiera, ¿sí? Vende en cualquier momento, no sé, nunca le va a faltar la plática. Entonces hace esa invitación. También está pues Acuncana, que es de NIRCO. NIRCO también pues da los talleres de tejido y tiene un museo del tejido en Guane. Pueden visitarlo, también hace unos tejidos y unos talleres preciosos, ¿no? ¿Tú conoces Sobre todo la recuperación de técnicas que hace. La técnica Guane, por ejemplo, que ya es una cultura extinta, él hace una recuperación del textil y de una escultura del Amazonas. Vale la pena también. Cerca a Guane, muy, muy interesante este museo. Sí, entonces, bueno, toda esta información vamos a tratar de estarla compartiendo en esta transmisión. De pronto en la parte de comentarios vamos a compartirles todas estas direcciones para que puedan disfrutar de verdad de una experiencia que sea, digamos, mucho más valiosa, que queden ustedes, y sobre todo esa parte terapéutica. Yo quiero recalcar eso, sí, porque hacer tejido es una maravilla, y lo he escuchado de muchas personas cómo el tejido ha logrado cambiar sus vidas. Nidia, quisiera pues intervenir un momento. Nos comentan a través de la red de Facebook, Camilo Barrios pues ha estado súper pendiente con la transmisión, ha estado con nosotros. Quiere compartir un comentario con las personas presentes. Dice que hay que recordar, fue con el tema pasado, hay que recordar que las mujeres lactantes o en estado de embarazo no pueden hacer mayor esfuerzo físico o recorridos largos, por eso la división sexual del trabajo en sociedades aborígenes. Por ejemplo, le asignan a la mujer trabajos que se pueden realizar en la vivienda o en sus cercanías. Lo anterior no significa que el trabajo o las labores femeninas sean consideradas inferiores en comparación con las que hacían los hombres, por la sencilla razón de que tanto hombres como mujeres colaboraban por igual, y esto es importante en la subsistencia de la comunidad. Esa es la división sexual de trabajo. Por otro lado, la visión machista suele ser algo muy de la concepción europea. Entonces, pues le agradecemos también muchas a Camilo gracias por estar pendiente. Un saludo a Camilo, muchísimas gracias por lo que nos compartió. Y de verdad que esto es una invitación a que dejemos, digamos, de dividirnos tanto. ¿Perdón? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, quizás de pronto no fui tan claro, ¿no? Es como hoy en día lo implementan las ecoaldeas, ¿sí? No, eso que dijo Camilo realmente es muy claro, ¿sí? Y es muy evidente. Pero digo, es hoy en día, teniendo la conciencia que tenemos, porque quienes implementan ese tipo de ecoaldeas quieren seguir esa tradición. Y bueno, aunque ya después de que yo hice parte de todo ese tipo de charlas en las ecoaldeas, ya después descubro que pues tal vez adoptaron ese tipo de conciencia y ahora están desarrollando talleres de tejido. Entonces, pues, pero en el momento que yo hice parte, en el primer momento en que hice parte de las charlas en la ecoaldea, no estaban como muy de acuerdo con ese tipo de oficio. Ya después, ahora, hace poco me entero de que ya están desarrollando talleres y están involucrados los hombres, ¿no? Así debe ser. Perfecto, sí, sí. no, digamos, bueno, complemento un poco lo que estaba diciendo ahora, y es como que se habla mucho de que en Colombia hay como que la competencia mala, sí, que es como un poco hacer lo mismo del otro, pero realmente aquí sí es hacer lo mismo del otro, es intercambiar ese mismo ejercicio para variar un poco, pero también es crecer juntos. Entonces creo que aquí tenemos muchas evidencias de que sí funciona, de que sí nos podemos unir para cambiar un país de una manera
muy bonita como son estos saberes ancestrales. Gustaría, y esta pregunta también la abro a todos, pero hacérsela primero a Germán, y es una pregunta que surge, es el hilo transversal de toda esta charla, y vemos en el tema de los textiles, en el tema de rescatar oficios ancestrales, la importancia del tejido social. En realidad eso es lo que queremos. ¿Cómo cree usted, así digamos, desde su experiencia con su trabajo con artesanos y artistas, que a través de estos oficios sí hay un real rescate o un real tejido social, una recuperación? Sí, lo que pasa es que lo que se perdió fue el trabajo en comunidad. Sí, el propender pues lo que tenían las poblaciones indígenas eran comunidades, y por eso ellos se organizaban por roles y no por problemas de si era femenino, masculino, machismo o no machismo. Entonces viene la industrialización y construyó algo que se llama la especialización del trabajo. Entonces ya no hay comunidad, sino hay individuos. Y al haber individuos, pero eso es por el sistema productivo, porque yo necesitaba era alguien que me moviera una tuerca y se volviera especialista solo en eso. Antes el diseñador, el artesano, el artista era uno, el artesano, y diseñaban para la cosmovisión de su comunidad, no para mi expresión única y yo poder firmar. El primero que firmó una obra de arte fue Leonardo da Vinci y otro personaje que no recuerdo, pero firmaron. Ahí ya empezaba a perderse el concepto de comunidad. Entonces los oficios artesanales lo que hacen es eso. En la medida, nosotros en Curití tenemos un equipo de trabajo, esto es una comunidad de mujeres trabajando en el oficio. Hay unos pequeños, digamos, tenemos una maestra artesana que es la que le da el punto de calidad a todas. Y de ahí ellas van aprendiendo y algunas van aventajándose porque tienen una cualidad o tienen un mayor interés y uno le ve la habilidad y la destreza. Y se van posicionando dentro del hacer, se van posicionando en su rol. ¿Quién maneja esta complejidad? La maneja. Entonces ya uno sabe, no, mira, esta pieza yo se la dejo solamente a su merced y a su merced. Las otras son oficios un poquito menos complejos y ya los dejamos. Entonces, ese era el orden de las comunidades. Mi habilidad, mi destreza y mi entrega al oficio era la que me daba el posicionamiento. Podemos hablar de identidad, por decirlo de alguna forma, o sea que ese oficio da una identidad o otorga una identidad, cosa que el consumismo o la industria no necesariamente, porque no hay como un sello personal, no sé. Pues otra cosa que se perdió fue, digamos, la capacidad de creer en sí mismo de cada individuo dentro de la comunidad, porque en la comunidad me siento necesario, y en la individualidad de la competitividad que promueve estos sistemas masivos, pues yo no me atomizo, no soy. Entonces en las comunidades que se están empezando a organizar a nivel artesanal, las personas no tienen que ser ese sueño altísimo, esas metas gigantescas del solo tener y tener y tener y el emporio y ser famosos y un youtuber. No, ahí hay una tranquilidad en el alma porque sé lo que soy, sé lo necesario que soy para mi equipo, y con eso creo que tengo la mejor calidad de vida posible, y es lo que mucha gente que viene y nos visita está buscando, es lo que nosotros queremos que ellos entiendan. Si logran entender eso, van a también entender el producto, el resultado, y van a comprender por qué tiene ese valor debía tener un valor enorme, claro, todo ese trabajo. El valor real, digámoslo así. No, nosotros, o sea, de verdad que siempre que preparo estos programas uno quiere hablar tantas cosas. Hay porque muchos son temas, hay mucho que hablar. Y si esto es otro tejido. De pronto otro momento de tejido, volvamos a hablar de este tema de tejido social porque es muy necesario, es algo que está en auge
se está viendo en el mundo realmente, como este tema de lo que es el tema textil es muy importante en todo el mundo. Entonces sí, vale la pena seguir hablando de esto, pero pues ahorita pues tenemos que parar, pero igual pues podemos seguirlo conversando por redes sociales. Claro. Quiero agradecer muchísimo a Germán por haber venido, por haber aceptado la invitación. De verdad que quería hace rato como tener esta posibilidad con Germán de hablar con él, y pues agradecerle muchísimo a Román que nos va a acompañar en estos programas. De verdad que ya vieron por qué lo invité también y por qué también invité a Germán, porque son apasionados por esto, nos gusta y de verdad que nos llena y nos sentimos parte de la sociedad con esto. Entonces, agradecerles también a ustedes por hacer parte de esto, por compartirnos su historia, su conocimiento, y que sigan conectados a la Casa del Libro Total. También gracias por el espacio y esperamos estar nuevamente aquí otra vez. De verdad, María, muchísimas gracias a ustedes porque nos visitan también desde Barichara, por estar acá. También pues Nidia, aprovechar para invitarlos al próximo conversatorio. Estaremos con el tema Las Chismosas de Barichara. No quiero adelantar el tema, pero de verdad vamos pues, a traernos aquí que todas las personas chismosas nos puedan acompañar. Y bueno, quiero invitarlos también para que nos acompañen mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. Estaremos con el ciclo de conversatorio Las Edades de la Historia, y este sábado a las 4 de la tarde con el tema de dibujo digital. De verdad, una vez más, muchísimas gracias a ustedes. Los invito para que conozcan nuestra biblioteca digital, ellibrototal.com, por supuesto. De hecho, allí vamos a encontrar información sobre la etnia guane, el tejido. Entonces, deseándoles una feliz noche a todos. Muchas gracias.